Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a resolver la segunda PEC de diseño de investigación, ¿vale? Que trata de los temas 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Los tres temas que van sobre la ANOVA y el tema de regresión y bondad de ajuste y ANOVA. Y bueno, pues la PEC, bueno, pues tiene algo de dificultad, ¿vale? La tengo por aquí. Tiene algo de dificultad, pero bueno, nada, que no se pueda hacer con un poquito de dedicación y de empeño y de comerse un poquito la cabeza y de ponerse un poquito encima de los enunciados. Vamos a ver. En este caso es una PEC un poquito peculiar porque no es la típica PEC de preguntas y respuestas así rápidas, sino que han intentado hacer una previa introducción con un par de situaciones, ¿vale? La PEC tiene como dos partes. Y bueno, han hecho una especie de introducción con un par de situaciones en las que nos introducen un estudio y a partir de ese estudio pues nos hacen una serie de preguntas sobre los estadísticos y los parámetros que quieren estudiar, ¿vale? Entonces, bueno, pues el contexto teórico de la PEC, en este caso, dice que en cualquier situación de análisis, efectivamente en estadística, cada vez que se va a hacer un análisis sobre un estudio, ese análisis conlleva un contexto, como todo, ¿no? Supongo que, bueno, pues aquí en este caso, como estamos en Andalucía, pues la Junta de Andalucía se pone en contacto contigo para hacer un estudio sobre un programa de prevención de drogas. Entonces, te muestra un contexto, una situación, te explica los antecedentes previos de ese programa, te explica la idea del impulso de ese programa y te explica, pues, la muestra que tú tienes en función de ese programa. Pues aquí es igual. Se ha planteado un estudio, en este caso, sobre algo que se hizo en 2013 y se presentó un trabajo donde se cuestionaban el procedimiento de corrección de la batería de Montreal para la evaluación de la música, ¿vale? Que se había utilizado hasta entonces. Esta batería consiste en 6 subtests: el test de escala, contorno, intervalo, ritmo, métrica y memoria musical, ¿vale? Y los 4 primeros subtests se componen de 30 melodías, más un ensayo trampa que no consideramos y cuyo único objetivo es evaluar si el participante está prestando atención. Para cada melodía, en este caso cada ensayo, al participante se le presentan 2 fragmentos musicales sucesivamente y debe juzgar si estos fragmentos son iguales, 15 ensayos, o diferentes, 15 ensayos presentados al azar, ¿vale? Siempre de 15 ensayos en 15 ensayos. Los ensayos diferentes difieren ligeramente en escala, contorno, intervalo o ritmo, ¿vale? Aquí tenemos el diagrama de, bueno, pues en este caso la clave sol tal, con la melodía, el ritmo tal, bueno, pues figura 1, ejemplo de un estímulo y su variante utilizada en la batería de Montreal. El asterisco indica la nota que ha cambiado en un ensayo que se presentaría primero la melodía objetivo y luego, tras unos 2 segundos, se le volvería a presentar o bien la melodía objetivo o una de las variaciones. La tarea del sujeto es indicar si las 2 melodías presentadas son iguales o diferentes, ¿vale? Bueno, pues esta es la introducción un poquito de la situación, ¿vale? En el subtest de métrica dice aquí que se les presenta un fragmento musical y el participante debe determinar si el fragmento musical es una marcha o un vals. El test de memoria siempre se presenta el último y en el que se presentan 30 fragmentos individuales, 15 de ellos ya escuchados en los subtests previos y 15 fragmentos nuevos. La tarea de los sujetos es determinar si el fragmento se ha presentado anteriormente, antiguo o es nuevo, ¿vale? Muy bien. Eso es con la batería de Montreal, ¿vale? Es con un sistema antiguo con el que se evaluaba. Los psicólogos clínicos, en estos casos, evaluaban este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, el problema identificado por estos 2 autores es que la forma usual de corregir la actuación de los participantes no es la más apropiada. En concreto, usualmente se calcula la proporción de respuestas correctas en cada subtest, así como la PC en el test completo, eliminando el test de memoria, ya que este no evalúa habilidades específicamente musicales, ¿vale? En este caso es una medida sencilla para el psicólogo clínico que no distingue si una mala ejecución en el test se debe a una mala percepción musical del participante o a un sesgo de la respuesta. Según los autores, la forma más adecuada de corregir la batería de Montreal es utilizando la teoría de detección de señal, ¿vale? Que ya hemos visto, o ya habéis visto en este caso, en alguna que otra asignatura de las que ya habéis cursado. Ya que esta proporciona 2 medidas de actuación, un estadístico D que evalúa la sensibilidad y un estadístico C que evalúa el sesgo que el participante puede tener a la hora de responder igual o diferente. Entonces, en este caso, como yo señalo aquí, ¿vale? El importante es el estadístico D, ¿vale? Que es en el estadístico que nos vamos a basar alrededor de todo el estudio de la PEC, ¿vale? En este caso de la primera y de la segunda parte, que también tenemos cosas del estadístico D.
Como recordatorio, las fórmulas de estos índices se presentan en la tabla 1 para la situación de respuesta igual diferente. Otro formato de respuesta exigen ecuaciones diferentes. ¿Vale? En este caso, el estadístico D es igual a la proporción Z de HR menos la proporción Z, el estadístico Z, de FA. Cálculo del índice de sensibilidad. Dime, Raúl. Es que oigo una música de fondo. ¿La tenéis puesta vosotros? No. ¿O soy yo? Yo creo que eres tú. Vamos, yo no escucho nada. Yo estoy completamente en silencio. Vale, Yo no vale, escucho nada. vale. Pues ya voy a mirar a ver cómo lo arreglo. Marta, ¿estás por ahí? Vale. En este caso, te indica que HR es la proporción de éxito, ¿vale? Y FA es la proporción de falsas alarmas, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, proporción, ¿vale? Ya sabemos que una proporción va de 0 a 1, ¿vale? Es el primer dato con el que nos tenemos que quedar. En este caso, bueno, pues te dice que la función z es el estadístico z correspondiente a la proporción entre paréntesis, sea HR o FAR, que sirve como argumento de la función. Una D, un estadístico D de 0, significa que el participante no percibe la discriminación que se le está pidiendo, ya que la tasa de aciertos es la misma que la tasa de falsas alarmas, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí un 1 y otro 1, 1 menos 1 es 0, por tanto la D sería 0, y eso significa que la proporción de aciertos es igual que la proporción de falsas alarmas. Por tanto, chocan, se convierten en 0, y eso significa que el sujeto, en este caso, no discrimina, ¿vale? Ejemplo del cálculo. Si un participante tiene un porcentaje de aciertos en la discriminación del 0,9 y una tasa de falsas alarmas de 0,23, su D sería ZHR es igual a Z de 0,90, que nos vamos a las tablitas, ¿vale? Se busca dentro de la tabla al ser una proporción. En este caso, como podéis ver, el 0,90. Y nos da una Z de 1,29. Y luego buscamos dentro el 0,23 y nos da una Z de menos 0,74. Restamos el 1,29 menos el 0,74, que en este caso menos por menos es más. 1,29 más 0,74 es 2,03. ¿Vale? Ese sería nuestro estadístico D. ¿Vale? Bueno, nuestro dato D. Entonces te pone el ejemplo, ¿no? Previo, tal, y el estudio, bueno, y te dice, para resolver el problema indicado, aplicaron en la batería de Montreal a una muestra de participantes normales, n igual a 155, y de ellos encontraron 4 músicos, según el criterio tradicional, que consiste en considerar una persona música a una persona que saque 2 desviaciones típicas por debajo de la puntuación media de una muestra normativa. Los autores compararon la clasificación de amusia obtenida aplicando el índice PC y los índices de la teoría de detección de señales, obteniendo resultados no coincidentes, ¿vale? Bueno, y una vez introducido un poquito el largo rollo este, empezamos a ver la PEC. Dice, aplicación del contexto teórico anterior a una situación de análisis, PEC 2. En este contexto, imagine que usted dispone de 15 participantes normales que pasan cada uno de ellos por los 4 primeros subtests del MBA. Escala con torno, intervalo y ritmo. Ha calculado el índice D de cada participante en cada subtest. Y los resultados son los siguientes. ¿Vale? Ahora vais a ver por qué marco el 4,02. ¿Vale? Estos son los resultados de media y desviación típica de los índices D de cada uno de los 15 participantes en cada una de las 4 primeras subescalas de la batería de Montreal. ¿Vale? Y estos son los resultados. Estas puntuaciones se han simulado a partir de los estadísticos media y desviación típica informados por estos 2 autores asumiendo distribuciones normales, ¿vale? Son estadísticos que han venido a través de la distribución normal con la Z de HR y con la Z de FAR que habéis visto en la ecuación anterior, ¿vale? Que yo marcaba en amarillo. Realice la ANOVA correspondiente a estos datos y responda a las siguientes cuestiones. ¿La variable dependiente de sus datos pertenece a una escala? Bueno, pues por supuesto no es nominal, ¿vale? Porque no es cualitativa, no es ordinal, porque tampoco es cuasi cuantitativa, por el simple hecho de que tenéis delante vuestra números cuantitativos, y en este caso además también los tenéis continuos, porque tienen decimales, y estaríamos ante una escala de razón, ¿vale? Por tanto, la primera respuesta es la C. Aquí
ha habido bastante polémica en la pregunta número 2, que dice que analizando la fórmula de su variable dependiente puede afirmar que el rango de valores teóricos que puede adoptar D se encuentra en el intervalo. Bueno, yo no sé si vosotros os acordáis de análisis de dato 1, que creo que lo estudiasteis, y te explicaba lo que eran las propiedades principales de la tabla Z, ¿no? La tabla Z es desde la que se rige el estadístico D, ¿no? En este caso se rige de la tabla Z. La tabla Z se compone de números que representan intervalos de proporciones, porque la tabla Z viene de una función de densidad de probabilidad infinita, ¿vale? Es decir, en la tabla Z se recogen proporciones de una infinidad de conjunto de números. Por tanto, la tabla Z en este caso oscila desde menos infinito hasta más infinito, donde el menos infinito se representa en Z por un 0 y el más infinito se representa en Z por un 1. Por eso Z va de 0 a 1. Pero dentro de cada numerito de la tabla Z que veis hay muchos números, porque eso es infinito, con sus decimales, etcétera, etcétera. Porque es una distribución continua, una distribución discreta de probabilidad. No tenemos ningún tipo de problema porque son números enteros. Por tanto, tenemos un conjunto finito. Pero una distribución continua tenemos un conjunto infinito de valores. ¿Cómo controlamos un conjunto infinito de valores? Pues tenemos que inventar alguna herramienta. Para eso están las distribuciones de densidad. Z, T, chi cuadrado y f de Fichte. En este caso estamos trabajando con la distribución normal. Por tanto, la respuesta de la pregunta número 2 es de más infinito a menos infinito, según las propiedades, no de la escala, sino de la distribución de densidad de la que viene esa escala, que es en este caso de la Z. ¿Vale? ¿Se trata de un diseño? Bueno, pues ya sabéis que tenemos 4 medidas, son todos los participantes los que están pasando por cada una de las pruebas, por tanto estamos ante un diseño intrasujeto, repito, intrasujeto, todos los sujetos pasan por todas las pruebas y en este caso, como es intra, es relacionado y al ser relacionado, el ANOVA relacionado que nosotros tenemos, que es el del tema 6, es unifactorial de medidas dependientes. ¿Vale? Seguimos hacia adelante, ¿vale? La hipótesis que se pone a prueba en este caso, bueno, pues lo único que nosotros tenemos aquí en la tabla, medias, ¿vale? Tenemos una... Bueno, una cosa, perdón, que no he explicado por qué había marcado el 4,02. Una de las respuestas que la gente, bueno, supongo que ha dudado es entre 0 y 1, por supuesto, porque el menos infinito representa... Es decir, yo creo que de las dos respuestas que más se debería de dudar en esta pregunta es de la A y de la C, ¿no? Por aquello de las propiedades de la Z. Pero habrá gente por ahí que habrá dudado del menos 4 y 4. Menos 4 y 4 valor teórico de la D y en la tabla tenéis un 4,02. Por tanto, se sale de ese intervalo, ¿no? Directamente son cosas que yo creo que con la simple observación podemos responder o podemos tachar algunos ítems de incluso el examen real que estéis haciendo en el centro asociado que os corresponda, leyendo un poquito, ¿no? Una lectura general. Yo siempre es el consejo que doy a mis alumnos, una lectura general siempre ayuda, ¿no? Porque a lo mejor la pregunta que en ese momento no estáis sabiendo responder, si está haciendo un contraste de media o está haciendo un contraste de varianza, hacéis el de varianza equivocando y la siguiente pregunta pone claramente que es un contraste de varianza. Por tanto, la anterior era un contraste de media. Entonces, si leemos el examen en general un poquito y vamos adelantándonos a las preguntas que estamos haciendo, podemos sacar mucha información y eso nos puede ayudar al final a aprobar el examen, ¿vale? Entonces, yo siempre aconsejo una primera lectura general y a partir de ahí nos ponemos a hacer el examen, ¿vale? Bueno, pues en este caso las hipótesis que se están poniendo a prueba son hipótesis sobre medias, ¿vale? Y bueno, al ser hipótesis sobre medias, pues tenéis la hipótesis de que, por ejemplo, índices que pueden ser que la hipótesis esté mal, es que no aparezca una de los niveles de la variable independiente, ¿vale? Por ejemplo, que aparezca mu de escala es igual a mu de contorno igual a mu de intervalo. Ahí faltaría la mu de ritmo, por tanto, ese ítem debería de estar mal. Si, por ejemplo, algún igual saliera tachado, que es desigual, en este caso, o todos son iguales o todos son diferentes, puede haber al menos un diferente, serían hipótesis alternativas, ¿vale? Pero en este caso estamos intentando comparar las medias de cada uno de los subtests de la prueba, ¿vale?
Bueno, aquí empieza la parte teórica. Yo creo que en el tema 8, que ya sabéis que es muy importante en diseño de investigación porque conlleva una situación entera del examen, ¿vale? Estamos hablando de que la primera situación es de los 4 primeros temas, la segunda del 5, 6 y 7 y la tercera es solo y exclusivamente del tema 8. Por tanto, es muy importante el tema 8 de cara al estudio del examen. Y bueno, habrá ahí 2 o 3 preguntas de teoría que son importantes, a lo mejor definiciones de la pendiente de la recta, definiciones de la ordenada del origen, el coeficiente de determinación, la varianza común, pero yo creo que la práctica es muy importante. A partir de la pregunta 5 aquí en la PEC, lo que tenemos es práctica, ¿vale? Y vamos a ver un poquito cómo se saca el estadístico de contraste, ¿vale? En este caso de esta distribución, de esta tabla que tenemos aquí, ¿eh? Yo la he hecho Yo me he ayudado un poquillo, he hecho un poquillo de trampa, aquello de la veteranía, y me ha ayudado de una tabla de Excel, ¿vale? En este caso, en la hoja 1 he hecho en la NOVA, ¿vale? Y en la hoja 2, pues he hecho la segunda parte, ¿vale? Me ha ayudado una tabla de Excel porque como hay que hacer tantísimos cálculos y hay que hacer tantísimos cuadrados y hay que hacer tantísimos sumatorios, pues me ha ayudado una tabla de Excel, ¿vale? Bueno, yo me he metido principalmente con los 15 participantes, ¿vale? He puesto las puntuaciones de cada una de las subescalas. Luego a su derecha, como podéis ver, para explicaros un poquito la tabla, he puesto cada subescala al cuadrado, porque también es importante para sacar, en este caso, la razón básica, si no me equivoco, A por S. No, la AS, la razón, bueno, por S, la razón básica S, ¿vale? Que es el sumatorio del sumatorio de I al cuadrado de IJ, pero bueno, no me voy a anticipar y os voy a explicar un poquito todo para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis, para que os ayude, que al final es la finalidad de este vídeo. Entonces, aquí tenemos la subescala, ¿no? Con sus puntuaciones, las puntuaciones al cuadrado, y bueno, al final he sacado el sumatorio de cada una de las subescalas, ¿vale? Esto es lo que tenéis vosotros en la PEC, estas columnas, la B, la D, la F y la H. Esas son las columnas primitivas que tenéis vosotros en la PEC. Y yo he sacado las que ponen un 2 al final, que son las que están al cuadrado, y luego he sacado también el sumatorio de todos los sujetos, que es necesario, ¿vale? Ya sabéis que en el tema 6 lo que tenéis que hacer es sacar el sumatorio de cada sujeto y el sumatorio de cada fila, de cada columna, perdón, ¿vale? Y ya a partir de ahí lo que hacemos es sacar las razones básicas, que son 4 en este tema. De las razones básicas se derivan las sumas cuadráticas o SS, se pueden describir como SC o SS, ¿vale? Suma cuadrática o sum of squares, suma de cuadrados en inglés, ¿vale? Y luego tenemos aquí lo que es ya la tabla de la NOVA con su fuente de variación, la suma de cuadrados, que simplemente sustituimos lo que nos ha dado arriba, los grados de libertad correspondientes, en este caso la A sería 4, porque tenemos 4 niveles, y la S sería 15, porque tenemos 15 sujetos, y luego las medias cuadráticas que se derivan de la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad correspondientes, y al final el estadístico de contraste F, que es la herramienta o el instrumento que a nosotros nos va a ayudar a decidir si aceptamos o rechazamos finalmente nuestra hipótesis, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final se trata de ir haciendo un poco la salida de las razones básicas, ¿vale? Que ya sabéis que, por ejemplo, la razón básica A se saca poniendo al cuadrado las columnas, ¿vale? Las columnas principales, los resultados que tenéis en azul los tenéis que poner al cuadrado, sumarlos entre ellos al cuadrado, cada uno de ellos, y dividirlos entre S, que es 15, ¿vale? Entonces a mí creo que me ha dado 1021 entre 15, una cosa así, ¿vale? 38,1 al cuadrado, más 37,59 al cuadrado, más 36,58 al cuadrado, más 33,12 al cuadrado. Todo eso sumo y luego lo divido entre 15, ¿sí? Y ya a partir de ahí, pues en este caso la razón básica me da 353,30, ¿vale? La razón básica S también es un poquito laboriosa, ¿no? Aquí no hay nada difícil, aquí las cosas son laboriosas, ¿no? Que es poner cada una de estas al cuadrado, ¿vale? 8,02 al cuadrado, más 11,96 al cuadrado, más 9,28 al cuadrado. Las sumo todas y luego las divido entre A, que en este caso sería 4, ¿vale? Y me tendría que dar, a mí me ha dado 363,18, ¿vale? Luego tenemos la AS. La AS es la que yo estaba comentando, que es la más laboriosa para mí de sacar, porque consiste en sacar el sumatorio del sumatorio de I de IJ al cuadrado. Es decir, cada una de las puntuaciones que tenemos dentro de la tabla la tenemos que poner al cuadrado, ¿vale? Cada una de ellas al cuadrado y sumarlas entre todas. Entonces,
para mí es una de las razones básicas más laboriosas de sacar. Yo lo que he hecho ha sido directamente sacar al lado una columna con cada puntuación al cuadrado, las he sumado y he sumado las cuatro cositas, los cuatro datos que tenéis en verde y me ha dado 402,968, ¿vale? En este caso, y 402,96, bueno, pues le he quitado el tercer decimal y es el resultado de AS. Y luego la T es, os lo enseño aquí para que lo veáis, el sumatorio del sumatorio de IJ al cuadrado. Cuidado con, siempre lo he dicho, y es una cosa que pasa en el correlación de Pearson, cuidado con tener el cuadrado fuera del paréntesis o tener el cuadrado justo aquí dentro. Esto significa que cada numerito tiene que ir al cuadrado, independiente uno a uno. Y esto significa que primero hay que sumar los 4 y luego ponerlos al cuadrado. Es decir, en ese caso, en el caso de T, sería la suma de 38,1 más 36,59 más 36,58 más 33,12, que es 145,39 al cuadrado, dividido entre, en este caso, A por S, que serían 60, 15 por 4, ¿vale? Repito, no es lo mismo cada uno de los numeritos azules al cuadrado y luego los sumo entre ellos, que es lo que hay que hacer en A, en la razón básica A, que es sumarlos entre ellos y luego ponerlos al cuadrado. No es lo mismo, ¿vale? Es la diferencia entre que el cuadrado esté dentro del paréntesis o esté fuera, ¿vale? Y en este caso la razón básica, T daría 352,30, ¿vale? 352,30, ¿vale? A partir de aquí, resto las razones básicas, ¿vale? Entre ellas, como bien dice aquí el indicativo del formulario, y saco las sumas cuadráticas, ¿vale? Yo las he ido sacando aquí directamente, ¿vale? Por ejemplo, la suma cuadrática A es la razón básica A menos la razón básica T, en este caso 1. La suma cuadrática S es la suma cuadrática S menos la que sea, ¿no? Pues lo vais indicando en el formulario y la vais sacando aquí. Dame un segundo, por favor. Perdón, disculpad. Entonces, en este caso, saco la suma cuadrática, ¿vale? Como me indica el formulario, voy restando la razón básica que convenga y voy sacando las 4 sumas cuadráticas, ¿vale? Luego saco los 4 grados de libertad, que en este caso es A menos 1, son 3, 14 que será S menos 1. Bueno, pues la suma cuadrática de S es la más dificililla porque es el grado de libertad que es A por S, en este caso que son 60, 60 menos 4, 54, menos 15, 41, más 1, 42. Pues vengo aquí, pongo 42. Y luego los grados de libertad de T, que son en este caso, pues 60 menos 1, 59. ¿Vale? Pongo aquí 59. Saco las medias cuadráticas, que no es más que la división de la suma cuadrática entre los grados de libertad correspondientes para que me salgan las medias cuadráticas. Y al dividir la media cuadrática del efecto bueno, que es la A, entre la media cuadrática del efecto error, que es la A por S, me sale la F que estoy buscando, la F de Nedecorp que estoy buscando, que es 0,3586, ¿vale? Que es el estadístico de contraste que yo en este caso estaba intentando buscar, ¿vale? Para la resolución de mi ejercicio, ¿vale? 0,358 me ha dado a mí, que en este caso, pues aproximándonos es 0,36, ¿vale? El valor crítico al 95% de confianza vale aproximadamente, bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es coger las tablas de la F, ¿vale? Nos vamos a ir a las tablas de la F con los grados de libertad que a mí me haya dictado el formulario. Cuidado con el tema con el que estéis trabajando porque F no se va a distribuir con los mismos grados de libertad en el tema 5 que en el tema 6 que en el tema 7, ¿vale? En este caso, en el tema 6 se distribuye, nuestro caso, se distribuye con los grados de libertad de los, por favor, de los grados de libertad de la F que nosotros hemos usado. Os explico. A menos 1, 4 menos 1, en este caso es 3, punto y coma, y en este caso estos grados de libertad son 42. Pues en este caso mi F se distribuye con 3 y 42 grados de libertad.
no tengo más que irme a las tablas de la F y buscar los grados de libertad correspondientes, ¿vale? A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Vamos a intentar quedarnos con las tres soluciones que me da el ejercicio, ¿vale? 2,76, 2,92 y 2,83, ¿vale? Vamos a ponerlo en orden. 2,76, 2,83 y 2,92, ¿vale? Y tengo 3 y 42, ¿vale? Entre el 3 y 60. Está el 2,76, el 2,92 y el 2,83, que es el que está en medio, ¿no? Realmente mi grado de libertad del denominador es 42, que está justo en medio del 30 y el 60. Por tanto, este es el del 3 y 30, este es el del 3 y 60, y yo tengo el del 3 y el 42. Por tanto, yo personalmente he escogido el 2,83, porque es el numerito que está entre el 3,30 y el 3,60. En mi caso es 3,42, ¿vale? Por eso he escogido, en este ejercicio, he escogido ese valor crítico, ¿vale? Al 95%, 2,83. Este es el valor crítico, repito, del 2,30, este es el valor crítico del 2,60 y mis grados de libertad son, perdón, de 3,30, 3,60 y mis grados de libertad son 3 en el numerador y 42 en el denominador. Pero el 42 no sale de la tabla, ¿vale? Por eso he aproximado y he puesto el 2,83, ¿vale? Muy bien. Seguimos. En análisis de contraste a posteriori, bueno, pues en este caso como mi valor crítico de la derecha, ¿vale? Imaginaos que tenemos la curva de la F, ¿no? El valor crítico de la derecha, que es el que acabamos de averiguar, es 2,83. El valor crítico de la izquierda le tendríamos que dar la vuelta a los grados de libertad, como dice la propiedad recíproca de la F, y 1 entre el numerito que me dé cuando yo busque en las tablas, que en este caso hemos buscado con 3 y 30, vamos a buscar con 30, 42 está más cerca del... Vamos a buscar, por ejemplo, con 43, que sería el 8,59, ¿vale? Pues 1 entre 8,59 da 0,60 o una cosa así, ¿vale? 0,60 sería el valor crítico de la izquierda. 0,60 no, da menos del estadístico de contraste, da unos 0,20, 0,11, 0,11 creo que da. 0,11 el estadístico del valor crítico, perdón, de la izquierda, 2,83 el valor crítico de la derecha y en este caso mi estadístico de contraste se queda en medio, ¿vale? Se queda dentro de mi rango de los valores críticos. Como se queda dentro de mi rango de los valores críticos, ya sabéis que en este caso un contraste a posteriori, que nosotros lo conocemos como rango crítico de Chefe, solamente se aplica, lo habéis conocido en el tema 5, y solamente se aplica cuando se acepta la hipótesis alternativa y tenemos que descubrir entre qué dos grupos se está produciendo la diferencia significativa que se está produciendo en el estadístico de contraste. En este caso, como mis valores críticos son el de la izquierda más pequeño que el estadístico de contraste y el de la derecha más alto que el estadístico de contraste, y el estadístico de contraste se queda dentro, nos quedamos con la hipótesis nula, ¿vale? Por tanto, no es necesario aplicar porque no se rechaza la hipótesis nula. Mantenemos la hipótesis nula. Repito que no debéis de decir acepto la hipótesis nula, porque la hipótesis nula no se acepta, se mantiene, ¿vale? La hipótesis nula es la que ya viene dada de antes. Tú lo que vas a intentar es echarla por tierra, por decirlo de alguna manera, con tu estudio, ¿vale? Por tanto, nunca digáis acepto la hipótesis nula, siempre la mantengo. Dice, obsérvese que los valores de D son bastante elevados. Cuando las proporciones de HR o de FA son 0 o de 1, hay que utilizar correcciones para poder aplicar la fórmula D, ya que la Z1 o la Z0 son valores problemáticos para la TDS. Esto significa que además del problema detectado por Henry Maglet 2013 en el MBDA y comprobación normal, también podríamos tener problemas de, bueno, pues en este caso de efecto techo, no es más que un problema que se deriva, que entiendo que se derive del efecto de contrabalanceo porque tenéis que daros cuenta de que realmente son los mismos sujetos los que están pasando por todas las condiciones, ¿vale? Entonces se crea un producto de memoria que se llama. Entonces ese subtest que está pasando el sujeto, si lo pasa en distinto orden, realmente ese mismo test lo está pasando otra vez, por tanto se le está creando memoria. Por eso realmente los valores de D son bastante elevados. En este caso
como la tarea es demasiado... El efecto techo se produce cuando la tarea es demasiado fácil, ¿vale? Y el efecto suelo cuando la tarea es demasiado difícil. Cuando la tarea es demasiado fácil, las puntuaciones son elevadas. Cuando la tarea es demasiado difícil, las puntuaciones son reducidas. De ahí sale el efecto techo y el efecto suelo, ¿vale? Un índice del tamaño del efecto utilizado en los ANOVA es, bueno, pues eta al cuadrado parcial. Sabiendo que su valor puede obtenerse a partir de la tabla de ANOVA, en este caso su fórmula es, bueno, pues sum of squares, que eso es la suma de cuadrado del efecto, entre la suma de cuadrado del efecto más la suma de cuadrado del error. Podemos afirmar que el valor que adopta, bueno, pues simplemente tenéis que coger la suma de cuadrado del efecto, que ha dado 1, entre la suma de cuadrado del efecto, que es 1, más la del error, que es 38,78, ¿vale? Os lo voy a demostrar aquí. 38,78, ¿vale? Yo he puesto ese C, pero imaginaros que yo aquí cambio esto y pongo sum of square. ¿Vale? Y ya se parece al enunciado que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, en este caso, 1 partido 1,38, perdón, 38,78 más 1, lo hacemos y da 0,025, ¿vale? La respuesta es C, ¿vale? Bueno, en esta situación el supuesto de simetría compuesta se evaluaría mediante la matriz. Bueno, pues daros cuenta que tenemos cuatro subtests, luego tenemos otros 4 subtests. La región diagonal del medio va a quedar vacía, porque nunca se puede comparar uno con el mismo, y ahí de ahí saldría una matriz, una cosa que se llama una matriz compuesta, ¿vale? En este caso, como tenemos 4 subniveles con otros 4 subniveles, columna y fila, se comparan todos con todos, y eso es lo que se llama una matriz compuesta, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ya que estáis en directo y estáis viéndome aquí, pues no dudéis en pararme, ¿vale? Tenéis normalmente los micrófonos desactivados, lo activáis con el botoncito y me preguntáis cualquier duda que tenga, que yo encantado os la atiendo. Bueno, pues vamos con la parte 2, ¿no? Dice, la segunda parte de esta PEC también exige una pequeña introducción teórica que presentamos a continuación. Dice, siguiendo con la situación anterior, los autores pusieron a prueba un supuesto esencial para aplicar las fórmulas de D y C que anteriormente hemos expuesto. El supuesto es la igualdad de varianza u homoselasticidad, ¿vale? Es uno de los 4 supuestos que tienen que presentar en un paquete estadístico, ¿vale? Entre un contraste paramétrico y un contraste no paramétrico. Cuando nosotros tenemos una prueba delante de nosotros, por ejemplo, en el SPSS, que es el programa que se utiliza con todo esto, primero hay que pasar, lo primero que hay que hacer antes de hacer cualquier estudio es pasarle los 4 supuestos, ¿vale? El de normalidad, homoselasticidad, linealidad, independencia de los errores, con unas pruebas que hay en el SPSS. Si los pasan, ¿vale? Si dan significación, podemos seguir adelante y se compondría de un contraste paramétrico, ¿vale? Y lo podríamos ya llevar a la población. Bueno, pues de eso se trata. En este caso, simplemente, lo que vamos a hacer es como si fuéramos a pasar el supuesto de homoselasticidad según la recta de regresión, que también se pueden hacer con las rectas de regresión. Una forma de evaluar este supuesto, igualdad de varianza, homoselasticidad, es generar una curva ROC, ¿vale? En este caso es empírica, que implica manipular la localización del criterio C, manteniendo constantes los factores que afectan a la sensibilidad y pidiendo a los participantes que emitan juicios de confianza sobre la respuesta proporcionada. Para lograrlo, los autores modificaron la forma de responder al test MBDA, ¿vale? En vez de contestar en un rango Likert, lo único que hacen es contestar, dice aquí que les plantearon un sistema de respuesta en forma de grados de confianza. 1, si estaban completamente de acuerdo, 2, si estaban seguros, rango Likert. Obsérvese que si el sujeto responde 1, 2 y 3, está respondiendo igual, y si responde 4, 5 y 6, está respondiendo diferente, ¿vale? Es decir, la prueba de antes respondían igual o diferente, dicotómicos, y ahora se le ha abierto el rango Likert y son respuestas un poquito más específicas, ¿vale? Porque tienes 3 posiciones dentro de cada parte. Pero ahora de manera graduada en función de su confianza. De esta forma razonaron que podrían afinar en el análisis porque podrían aplicar las curvas ROX, así como el resto de estadísticos que permiten, paramétricos y no paramétricos, eso es lo que acabo de explicar antes. Pero más importante es que con esta modificación en la forma de responder se puede evaluar si se cumple el supuesto de igualdad de varianza. Este supuesto es crítico en la TDS, ya que D y C solo son independientes si se cumple el supuesto de homoselasticidad. Cuando se cumple el supuesto de homoselasticidad, la pendiente de la línea ROC en coordenadas Z es 1. Esto significa que si cada puntuación promedio, proporción de acierto y proporción de falsas alarmas, se pasa a puntuaciones Z y se grafican los resultados, se obtendrían líneas rectas con pendientes iguales a la unidad. Y es importante
que se sepa qué variable va a ir en cada eje, ¿vale? Ya sabemos que siempre el eje horizontal es la X y el eje vertical es la Y, pero tenemos que determinar qué variable va a ir en cada eje, ¿vale? Bueno, en este caso, en el eje de abscisa vamos a poner la FDA, ¿vale? En el eje de X vamos a poner la FDA y en el eje de ordenado vamos a poner la HR, ¿vale? Dice que se presentaron las siguientes gráficas de resultados, son curvas ROC en este caso, ¿vale? Las curvas ROC están estipuladas siempre por n-1, ¿vale? Todos los datos que tú tengas menos 1. Como tenemos 6 datos, le quitamos 1 y se quedan 5 puntos para una escala de 6 grados, ¿vale? Es igual que trabaja igual que con los grados de libertad de t y de chi cuadrado, n-1. En lugar de 6 valores que se corresponden con la graduación de los niveles de confianza, solo aparecen 5 en esta gráfica, ¿vale? En este caso, bueno, pues tenemos 6 gráficas con 5 valores cada una, ¿vale? Estos valores se pueden meter en un programa, ¿vale? Que se llama, bueno, aquí te lo voy a explicar, se llama GetData, y lo que te hace es que te suelta, te escupe, te devuelve una tabla con los datos de los puntos exactos de la gráfica. Es decir, nosotros tenemos esta gráfica que realmente no sabemos cuáles son los puntos donde están en el eje X y en el eje Y estos puntitos que estamos viendo aquí, pero GetData te devuelve la tabla ya con los datos, ¿vale? Entonces, ahora suponga que partiendo de la figura 2 quiere usted evaluar si efectivamente los datos del subset contorno, solamente vamos a evaluar el subset contorno, vamos a evaluar el supuesto de homoelasticidad del subset contorno. Cumple con el supuesto de homoelasticidad mediante la regresión lineal por mínimos cuadrados. Por mínimos cuadrados es el apellido, ¿vale? Que la gente se suele liar mucho, pero no os volváis locos por lo de mínimos cuadrados. ¿Cómo se llama? Regresión lineal por mínimos cuadrados. No pasa absolutamente nada, como si la queréis llamar regresión lineal solo. Evaluando si se cumple la predicción, indicada en el contexto teórico en negrita y subrayada, realizada por la teoría. Como no le han dado los datos en una tabla, sino en un gráfico, realiza aproximaciones de los 5 valores numéricos que se muestran en la gráfica. Nosotros hemos utilizado un digitalizador de gráfico llamado GetData, obteniendo los siguientes valores. En este caso ya sabemos, esto no viene, ¿vale? Esto lo he puesto yo, lo he añadido yo la X y la Y para que tengamos claro quién es X y quién es Y, ¿vale? Ya sabéis que a partir de la X y la Y podemos sacar X al cuadrado, Y al cuadrado, X por Y estimada, Y normal menos Y estimada, Y normal menos Y estimada al cuadrado, ¿vale? Eso es el error de estimación, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que habéis estado trabajando, que seguro que todos habéis trabajado muchísimo las situaciones del tema 8. Realiza la regresión lineal de estos 5 datos y responda a las siguientes cuestiones. Alfa igual a 0,05. Las variables dependientes utilizadas en este análisis son, bueno, pues son los que nosotros medimos. Ya sabéis que la variable independiente siempre es lo que se mide y la variable independiente siempre es lo que se manipula. En este caso, lo que nosotros estamos midiendo, como podéis ver en la gráfica, como podéis apreciar en la gráfica, son las variables de FDA, las puntuaciones Z de FDA y las puntuaciones Z de HR, ¿vale? Por tanto, en este caso, esas son nuestras variables dependientes. El valor de real cuadrado de ZFA, ZHR, para esta regresión vale aproximadamente, bueno, yo he hecho trampa y os digo cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Yo he hecho trampa porque yo directamente le he dicho a Excel que bueno, que me haga una fórmula estadística y me saque la correlación de esta gente, ¿vale? He marcado esta columna y he marcado esta columna y ya directamente me ha devuelto un 0,99, ¿vale? Realmente vosotros tenéis que intentar hacerla con la fórmula. A ver si soy capaz de encontrarla. Bueno, pues con la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Sumatorio de X por Y, sumatorio de X, sumatorio de Y, partido N, ¿vale? La fórmula grande de R de XY. Simplemente ya sabéis que las columnas que teníamos eran XY, tenéis que sacar X por Y, tenéis que sacar X al cuadrado e Y al cuadrado, ¿vale? Y sustituir los datos de los sumatorios aquí en R de XY y os devolverá un R de XY de 0,99, ¿vale? También es importante, bueno, ahora cuando lleguemos lo vemos, ¿vale? Entonces, por tanto, en este caso, el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre -1 y 1, ¿vale? Ya sabéis que -1 es una pendiente inversamente proporcional, bueno, una relación inversamente proporcional. Ya sabéis que una correlación no significa o sea, que no podéis confundir correlación con causalidad, ¿vale? Una cosa es que la X afecta a la Y
y otra cosa es que haya correlación, ¿vale? Aquí estamos hablando de correlación. Por tanto, sí que hay una influencia entre X sobre Y, que es lo que vamos a intentar estudiar, pero tenemos que hablar del coeficiente de correlación, que en este caso es 0,99, está muy cercano a 1. Recordad que es más o menos lo que queremos probar, ¿vale? Que haya igualdad de varianza, y para que haya igualdad de varianza, la z tiene que ser igual a 1. Y lo que nos están pidiendo en esta pregunta es el coeficiente de determinación, que es el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado, ¿vale? ¿Qué es el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación es un índice, es un instrumento que al estadístico le permite averiguar qué influencia de X hay hacia Y, o qué influencia de Y está siendo afectada viniendo de X, porque el resto es error experimental, ¿vale? Si yo, por ejemplo, de aquí saco que mi coeficiente de determinación es 0,98, significa que un 98% de Y es causada por X, mal dicho, correlaciona con X. Estamos hablando de que correlación y causalidad no se pueden confundir. Por tanto, significa que un 98% de Y correlaciona con X. El resto que ha ocurrido en Y es error experimental, ¿vale? Se le llama varianza común, se le llama proporción de Y que es influenciada por X, se le llama proporción, tiene muchísimos nombres y lo pueden preguntar en los exámenes de muchísimas maneras, pero tenéis que aclarar muy bien los conceptillos, ¿vale? Como valor crítico, nivel crítico P, etcétera, etcétera, para que no nos confundan en el examen, ¿vale? En este caso, nuestro coeficiente de determinación de Pearson es RXY es 0,99 y R de Y al cuadrado es 0,982, que es 0,99 al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nos están preguntando aquí, bueno, pues 0,98, ¿vale? Lo tenemos aquí. Bien, seguimos. El valor del punto de corte con la ordenada vale aproximadamente, bueno, pues el valor del punto de corte con la ordenada, ¿vale? Cuidado con la teoría del tema 8, ya os he dicho que la recta de regresión Y es igual, Y estimada es igual a más BX o a B0, B0, B sub 0, más BX, B sub 0 es el punto de corte con la ordenada de origen y B es la pendiente de la recta, ¿vale? Entonces, nos están preguntando por B sub 0, ¿vale? Ya sabéis que B sub 0 es la media de Y. Voy a enseñaros todas estas cosas porque... A ver, B sub 0 es la media de Y menos B por la media de X, ¿vale? Por tanto, para averiguar B sub 0, primero tengo que averiguar la constante B, o el coeficiente B. Para averiguar el coeficiente B necesito el correlación de Pearson, la desviación típica de Y y la desviación típica de X, ¿vale? ¿Cómo se averiguan las desviaciones típicas? Con las varianzas. Sumatorio de X al cuadrado, partido por N, menos la media al cuadrado. La hacéis la varianza X, la hacéis la varianza Y, la ponéis al cuadrado y le sacáis las desviaciones típicas, ¿vale? Yo he vuelto a hacer trampa, lo confieso, y lo he hecho con el Excel, ¿vale? Por tanto, en este caso, me han dado las desviaciones típicas de S de Y y S de X, que creo que están por aquí. Sí, la de X es 0,52 y la de Y es 0,8822. Lo he hecho directamente con el Excel. Cuidado porque la fórmula dice S de Y partido S de X y la gente suele confundirse con S de X partido S de Y, que es lo normal, es lógico, pero no, es al revés. Entonces, en ese caso es 0,68 entre 0,52. Lo hacemos, lo multiplicamos por 0,99 y nos da B, que es 1,29. 8. Y ese ahora es media de Y, que es 1,13, menos B por la media de X, que es 1,298 por menos 0,86. 1,298 menos 0,86. Y a eso, que va a dar un número negativo, media de Y, que es 1,13, menos, y un número negativo, menos por menos es más. Por tanto, es 1,13 más 1,12, creo que da ese resultado, 2,25, ¿vale? En ese caso, ese es el resultado de B sub 0, que es la ordenada en el origen, ¿vale? El punto de corte con la ordenada en el origen, ¿vale? Es más o menos para que... A ver, si tenemos una gráfica por aquí. Bueno,
Este eje central es simplemente ilustrativo para que es una referencia, ¿vale? La B, que es la pendiente de la recta, indica el grado de inclinación de la recta, ¿vale? Que sea más pronunciada o menos pronunciada, ¿vale? En función del grado de la B. Y la B sub 0 indica desde qué punto está partiendo el primer indicador o la línea, desde qué punto está partiendo la línea de la recta de regresión sobre el eje de la X, ¿vale? En este caso sale positivo, 2,25. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta sale en la parte positiva, sale mucho por encima del 0, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? No es el gráfico real que estamos viendo en nuestro ejercicio. Pero saldría como que la línea parte del 2,25, ¿vale? Del 2,25 parte hacia el eje positivo. ¿Con qué inclinación? Con la inclinación que me diga B, que en este caso es 1,29, ¿vale? Por tanto, si la X fuera 0, la Y sería 1,29. Y cada vez que yo aumente la X una vez, la Y va a ir aumentando en una proporción de 1,29. De ahí viene la pendiente de la recta al final. Es como cuando vais a la nieve o vais a una montaña, que veis en un cartelito que pone 7%. Eso significa que cada vez que avancéis 100 metros, habéis subido 7. Bueno, pues esto es más o menos igual. Cada vez que la Y va a ir avanzando, la X va a ir avanzando también. ¿En qué grado? Pues en el grado que me diga la pendiente, ¿vale? Bueno, continuamos por aquí. Dice, la hipótesis planteada por Henry en la realización de Roques, bueno, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando probar es la igualdad de varianza. Para que la igualdad de varianza se cumpla, tenemos que tener una pendiente de la recta de regresión que valga 1, como bien te dice el enunciado, ¿vale? A ver, vamos a buscarlo para bien explicarlo todo, ¿vale? Cuando se cumple el supuesto de igualdad de varianza, la pendiente de la línea ROC en coordenadas z es 1, ¿vale? Que es lo que estamos intentando comprobar, ¿vale? Siempre que diga para comprobar, para determinar, para refutar, esa es la hipótesis alternativa, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues queremos comprobar que la pendiente de la recta de regresión valga 1, ¿vale? Bueno, el estadístico de contraste para poner a prueba la hipótesis nula planteada por Henry y colaboradores, ¿vale? Bueno, acabo de quitar el título al otro. Tenga en cuenta que para la hipótesis planteada en esta situación, el numerador de la fórmula no es b menos 0, sino b menos el valor planteado de la hipótesis. Vamos a ver. Normalmente las hipótesis sobre la pendiente parten de 0, ¿vale? Cuando nosotros vamos a plantear una hipótesis, bueno, aquí tengo que aclarar una cosa. Vamos a ver, en los primeros temas, nosotros tenemos 3 tipos de hipótesis, ¿vale? Tenemos una hipótesis sobre la media, tenemos una hipótesis sobre la varianza y tenemos una hipótesis sobre la proporción, ¿vale? No me confundáis eso, por favor. Por eso tenemos 3 tipos de letra griega. Por eso tenemos mu, por eso tenemos sigma al cuadrado y por eso tenemos pi. Porque depende de lo que estemos comprobando, mi hipótesis irá sobre un estadístico, en este caso sobre un parámetro, porque las hipótesis siempre son a nivel poblacional, o sobre otro. Bueno, pues en estos temas también vamos a tener 3 tipos de hipótesis. Vamos a tener una hipótesis sobre la regresión, os lo voy a enseñar exactamente sobre qué. Vamos a tener una hipótesis sobre el coeficiente de correlación, una hipótesis sobre la pendiente y una hipótesis sobre la ordenada en el origen. Por tanto, en este caso, mi PEC, mi segunda parte de la PEC, va sobre la pendiente, que es lo que yo estoy intentando comprobar. Yo me voy a mover en este parámetro. Yo me voy a mover en esta fila, porque mi hipótesis va sobre la pendiente, ¿vale? En este caso, puedo tener hipótesis sobre el coeficiente de correlación, puedo tener hipótesis sobre la pendiente. Voy a tener tantas hipótesis, pensad así, voy a tener tantas hipótesis como estadísticos de contraste diferentes, porque cada estadístico de contraste sirve para poner a prueba la hipótesis. Por tanto, ¿cuántos estadísticos de contraste tenéis aquí enfrente? 3, ¿no? Por tanto, tengo 3 tipos de hipótesis. Una para el coeficiente de correlación, una para la pendiente y una para la ordenada de origen. Exactamente igual que en los primeros temas y exactamente igual que en todo diseño de investigación. El estadístico de contraste T para poner a prueba bueno, te dice que tengas en cuenta que no es B menos 0, sino que es B menos 1, que es lo que yo estoy intentando poner a prueba, ¿no? ¿No está aquí? Que yo estoy intentando poner a prueba el 1, por tanto es B menos 1. ¿Cuánto era mi B? 1,29, ¿no? Si no recuerdo mal. 1,298, ¿no? Pues me vengo aquí para poner a prueba la pendiente, está en mi estadístico de contraste, y en vez de decir B menos 0, digo B menos 1.
1,29 menos 1 es 0,29 partido, bueno, y meto los datos de mi desviación típica de y, mi desviación típica de x, por la raíz cuadrada. Esto creo que da 1,10, si no me equivoco, 1,09, algo así. La raíz cuadrada de 1 menos 0,98 partido n menos 2, que en este caso, yo tengo la memoria un poco mala, son 5 sujetos, pues son 5 menos 2, son 3, ¿vale? Pues lo hacemos tal, mi estadístico de contraste finalmente me da 2,798, ¿vale? Mi estadístico de contraste para poner a prueba la pendiente, que es lo que yo estoy intentando evaluar en esta parte de la PEC, ¿vale? Si calculamos el intervalo de confianza de la pendiente con los 5 datos proporcionados, podemos afirmar que, bueno, pues simplemente lo que tenéis que hacer es que la pendiente, sabéis que es 1,29, ¿vale? Entonces el intervalo de confianza va a oscilar sobre el 1,29. No sé cuánto va a ser el error máximo, va a ser X, ¿vale? Pero el error máximo será que yo calcule t de n-1, ¿no? El intervalo de confianza, error máximo, t de n-2, por la desviación típica de B. La desviación típica de B es esta de aquí dentro. Yo ya la he calculado antes porque he tenido que calcular el estadístico de contraste y lo multiplico por t de n-2, con 3 grados de libertad, 1 menos alfa entre 2, que en este caso es que tengo que buscar en 0,05 entre 2 y 0,025, 1 menos 0,025, 0,975. Por tanto, busco en la probabilidad de 0,975 con 3 grados de libertad y me dará un número. Ese número lo tengo que multiplicar por la parte de aquí abajo, ¿vale? Y eso, que creo que da, si no me equivoco, 0,33 o 0,34, se lo sumo y se lo resto a mi pendiente, que es 1,29. Y efectivamente, 1,29 menos 0,33 es 0,97. Y 1,29 más 0,33 es 0,62. Por tanto, entre 0,97 y 1,62 sí está el número 0. O el número 1, que creo que era lo que estaban preguntando en el enunciado. Efectivamente, entre el 0,97 y el 1,60 y algo, lo que te dé ese intervalo de confianza, ¿vale? 1,29 es sobre lo que va a oscilar y le tengo que sumar y que restar el resultado de mi error máximo, que en este caso es 0,33. 0,97 a 1,63 si incluye el valor 1, ¿vale? Por tanto, incluiría el valor 1. Vamos a ver, aquí debo de decir que, y ya aprovecho, porque esto es una cosa que me quedó pendiente de mirar, que cuando nosotros estamos calculando un intervalo de confianza sobre un estadístico de contraste X, ¿vale? Tenemos una forma de contrastar la hipótesis, de saber si al final me voy a quedar con la nula o con la alternativa, mediante el cálculo de intervalo de confianza. Y es si contiene el 0 o no lo contiene, ¿vale? Si contiene el 0, no es significativo, ¿vale? Imaginaros que yo estoy calculando un intervalo de confianza y, bueno, pues mi estadístico de contraste es, pues ¿no? Mi media en este caso, ¿no? Es 1,2, ¿no? Y mi error máximo es 1,5. 1,2 menos 1,5 está por debajo del 0, el resultado, y 1,2 más 1,5 está por encima del 0, 2,7, ¿no? Entonces, de menos 0,97 a... ¿Incluye el valor 0? Sí, pues si incluye el valor 0, esa hipótesis es no significativa. Y si no lo incluye, es significativa, ¿vale? Nos quedamos con la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis AC, ¿no? Ha sido simplemente un repunte, ¿vale? El valor de la media cuadrática residual o del error vale aproximadamente, bueno, el valor de la media cuadrática residual o del error, yo lo he sacado de la media cuadrática residual. Aquí. Es bueno, el palito este de aquí arriba, el sombrerito es genérica, ¿vale? Ahí da igual que yo ponga una varianza insecada, que ponga una varianza normal, que ponga una varianza como quiera. Eso significa genérica, como si fuera en valor absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es igual a esto que está aquí, ¿vale? A esta fórmula. Y es lo que me están preguntando. Una vez que yo averigüe ese, estoy averiguando la media cuadrática residual, ¿vale? La fórmula, la parte de abajo no tiene ninguna complicación porque es 3, 5 menos 2, que son 3. Y la parte de arriba es el sumatorio de i menos la i estimada al cuadrado. Es decir, tengo que restar la i real menos la i estimada y ponerla al cuadrado. Y luego sumo todos esos datos, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido que según mi recta de regresión,
que es y igual a 2,25 más 1,298 por x, cada x real de mi ejemplo la he metido aquí dentro y me ha devuelto una y estimada que he ido poniendo aquí, ¿vale? Luego he ido restando la y real de la tabla principal con la y estimada y cada uno de estos datos los he ido poniendo al cuadrado. Y al final me ha devuelto 0,0842, que es el resultado que nos tiene que dar. 0,08, no me da aquí. Bueno, ahora vemos ese. Aquí tiene que dar, aquí tenéis que hacer. Ah, vale, ya sé por qué. 0,0842 lo tenéis que dividir entre 3, ¿vale? Que recordad que en la parte de abajo teníamos n-2, que en este caso es 3. 0,0842 entre 3 y el resultado dará 0,012, ¿vale? Perdonad que no era directamente el cuadro del Excel, sino que había que dividir y a mí se me ha ido especificar, perdón. El coeficiente tipificado de la pendiente de la recta vale aproximadamente, bueno, pues la B tipificada, ya sabéis que tenemos 3 tipos de puntuaciones, las directas, las diferenciales, y las típicas. En este caso nos están preguntando por el coeficiente tipificado de la pendiente, ¿vale? Y el coeficiente tipificado de la pendiente coincide normalmente con la correlación de Pearson, que en este caso vale 0,99, ¿vale? El análisis de regresión usualmente se pone a prueba la hipótesis de que la pendiente es 0, lo que yo estaba diciendo antes, ¿vale? En el estadístico de contraste de la pendiente, en la parte de arriba tenéis B menos 0, porque normalmente la hipótesis que ponemos a prueba es que la pendiente sea 0. Por eso viene un B menos 0 y el enunciado te especifica que hay que poner un 1. Bueno, que hay que poner lo que viene en la hipótesis, ¿vale? Entonces, normalmente la pendiente que nosotros vamos a poner a prueba es 0 porque lo que se pretende evaluar es la capacidad predictiva de la variable x sobre la y. Y en ese caso, si la pendiente valiera 0, si la pendiente vale 0, es porque nosotros estamos oscilando por el... Si mi pendiente vale 0 es porque nosotros estamos en el eje horizontal. Por tanto, en este caso, no existiría predictibilidad entre la x y la y. El coeficiente de correlación sería 0, ¿vale? Por eso, normalmente, es por lo que la hipótesis que se pone a prueba en el caso de las pendientes es directamente b igual a 0, ¿vale? Y la hipótesis alternativa, b diferente de 0, ¿vale? Sabemos que en un modelo de regresión múltiple, a medida que incluimos variables en el modelo, el coeficiente de determinación múltiple aumenta, aunque las variables que incluyamos no sean significativas. Esto supone un problema y para corregirlo se utiliza pues en este caso tenemos el coeficiente de determinación múltiple ajustado, que creo que lo tenéis también vosotros en el formulario. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Donde P es igual al número de variables independientes, como bien te está diciendo bueno, pues el enunciado, ¿no? En función del número de variables independientes, ¿vale? Y simplemente, bueno, es muy parecido al coeficiente de determinación principal, lo único que lo ajustamos porque es igual que lo que ocurre con la varianza insecada cuando le ponemos el n-1. La varianza insecada le ponemos el n-1 para ajustarlo, le restamos un dato, le restamos un valor a los números de sujeto, que en este caso hay, y estamos ajustando el parámetro, ¿vale? Y poco más que tenga que explicar. Ya hemos visto los resultados de la PEC, que son esos que acabamos de ver, más o menos hemos tardado lo que yo había previsto, una orilla, y bueno, y poco más, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de las correlaciones parciales y las semiparciales, que no es más que la correlación parcial, al fin y al cabo. Nosotros en este tipo de análisis, lo voy a explicar ya como repunte y ya finalizo. Nosotros normalmente en este tipo de análisis tenemos 3 tipos de variables, ¿vale? La x1, la x2 y la y. Por eso se llama correlación múltiple, porque tenemos 2 variables independientes. Entonces, el problema en las correlaciones múltiples existe cuando es el efecto de las 2 variables independientes sobre la variable dependiente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ¿cómo afecta la dieta? Es decir, las kilocalorías consumidas y el ejercicio físico diario en la pérdida de peso. Serían 2 variables independientes sobre una variable dependiente. A veces el estadístico lo que quiere averiguar es cómo está afectando una sola variable independiente sobre esa variable dependiente. Pero el resultado que tú me estás dando es conjunto de las 2 variables. Entonces tengo que eliminar el efecto de la otra variable independiente.
para poder calcular el efecto de una de ellas sobre la variable dependiente. Por tanto, en las correlaciones semi sabéis qué significa, bueno, semi una parte, ¿no? Por tanto, en las correlaciones semiparciales solamente se está eliminando la influencia de una de las variables independientes sobre la dependiente y, o sea, está influyendo una variable independiente sobre la otra variable independiente. ¿Vale? Tenemos x1, x2 e y. Está influyendo. x1 sobre x2 en un análisis conjunto, ¿vale? Está influyendo x1 sobre x2, x1 sobre y x2 sobre y. Vale, pues la semiparcial solamente se está eliminando la influencia de la otra variable independiente sobre la variable dependiente. Y en la correlación parcial se está eliminando la influencia de la variable independiente sobre la otra variable independiente y la que a mí no me interesa estudiar sobre la variable dependiente. Es decir, se están eliminando todos los efectos menos el que a mí me interesa. Por eso se llama correlación parcial, porque es completa. En la semiparcial solamente estoy eliminando la influencia de la otra variable independiente sobre la variable dependiente, cuando realmente la otra variable independiente también me está afectando a mí. Y esa influencia también la tendría que eliminar. Pero en algunos estudios y en algunos análisis no es necesario, ¿vale? Y con la correlación semiparcial me puedo valer. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado mucho en vuestra andadura en esto de diseños de investigación, que tengáis mucha suerte en el examen, que saquéis el examen con creces, que si estudiáis y apencáis seguro que lo conseguís. Aquí tenéis, bueno, pues la respuesta. Ricardo, ¿podrías decirnos las respuestas, por favor? Otra vez, ¿podrías ponerlas todas por si acaso para revisar? A ver, tenemos la 1. Venga, a ver si soy capaz. La 1, la C. La 2, la A. La 3, la B. La 4, la B. La 5, la B. La 6, la B. La 7, la C. Eso es mucho de la UNED, ¿eh? Pone muchas respuestas. ¿La 6 es la B? ¿La 6 es la B? ¿La 6 es la B? La 6 he puesto la B. Ah, no, perdón. La 6 es... Perdón. La 6 es la C. La 6, es que ha marcado antes el 2,92 y se ha quedado marcado. La 6 es la C, ¿vale? Este es el del 360, este es el del 330 y yo quiero el del 342, ¿vale? Que es la C. La 7 es la C. La 8 es la B. La 9 es la C. La 10 es la A. La 11, que ya es la segunda parte, la B. La 12 la B. La 13 la A. La 14 la A. La 15 la B. La 16 la A, ¿vale? Que no está ya marcada ahí, no sé por qué se ha perdido. La 17, un momentito que la voy a decir. La 18, sí, un momentito, la voy a decir porque se acaba de borrar ahí la B. La 18 la A. La 19 la C. Y la 20 la B. ¿Vale? Por favor, no obstante, no dejéis de ver el vídeo, ¿eh? No dejéis de repasar todo como hemos visto, de intentar hacer vosotros ejercicios. Espero que ya muchos de vosotros hayáis intentado hacer la PEC antes de haber acudido a este vídeo y no queda de más que practiquéis mucho los ejercicios, que al final las matemáticas en todas sus ramas no es más que practicar mucho y al final todo el mundo se entera de todo perfectamente. Y nada más, hombre, pues aquí estamos. Cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en preguntarme, nos podéis escribir aquí a la academia o dejar un post por ahí en algún comentario y nosotros sin ningún tipo de problema os respondemos a la duda que tengáis, ¿vale? Sobre cualquier cosa del temario. En mi caso, yo personalmente me ocuparía de ello, ¿vale? Así que nada, muchísima suerte en el examen que tengáis, primera o segunda semana, y a por todas, a por él y a por todo lo demás que tengáis y estéis matriculados, ¿vale? A ver si podemos tener muchos buenos profesionales por aquí, por España. Así que nada, un saludito, encantado de veros a todos y nos vemos en la próxima.